Bien, los diodos son elementos eléctricos, ¿ya? Sino que son elementos que están hechos de un material semiconductor. Esto hace que que a ellos se les pueda, de alguna manera, eh, controlar la forma en la que se comportan, ¿ya? Un diodo es un dispositivo que, de acuerdo a cómo se lo conecte, ¿ya? Él puede llegar y conducir corriente o dejar de conducir la corriente eléctrica. ¿Ya? Eso no podemos conseguirlo con una resistencia. Una resistencia, si es energizada en un circuito eléctrico, la resistencia lo que va a hacer es dejar pasar la corriente a través de ella, va a limitar el valor de la corriente, eso sí, pero deja pasar la corriente. Mientras que en un diodo, recuerden que el diodo lo que pasa es que si se lo polariza de manera directa, permite el paso de la corriente a través de él. Pero si se lo polariza de manera inversa, no permite el paso a través de él, ¿no? Entonces es un dispositivo que se puede controlar o que puede controlar el paso de la corriente, ¿ya? Bien, aquí tenemos los dos escenarios, la polarización directa y la polarización inversa. Y aquí a este diodo nosotros lo estamos conectando en serie, ¿ya? Recuerden que la conexión en serie se da cuando los elementos pues están conectados uno después de otro, ya cuando están conectados uno después de otro. Bien, y también cuando, no solo cuando están conectados uno después de otro, sino sobre todo cuando la corriente es la misma en todos los elementos. Ya, por ejemplo, la corriente que pasa por este diodo es la misma corriente que pasa por esta resistencia y esa corriente es la misma que pasa por la fuente, ¿no? Es la corriente que hace esto que está aquí. Bien, entonces, en la polarización directa, si yo quiero que un diodo se polarice de manera directa, o sea, que permite el paso de la corriente, el voltaje que recibe el diodo en el ánodo, ¿ya? Con respecto a su cátodo, tiene que ser mayor que el voltaje de polarización directa. Para los diodos de material semiconductor como el silicio, este voltaje es de 0,7 voltios generalmente, ¿ok? Entonces, siempre y cuando aquí en este circuito, donde yo tengo la fuente conectada en serie con el diodo y conectada y la resistencia a su vez conectada en serie con ese diodo, este, en este circuito de aquí, para conseguir un voltaje de polarización directa mayor a 0,7 voltios en el diodo, yo necesitaría que el voltaje de la fuente, que es el voltaje que tengo aquí, ¿sí o no? Sea un voltaje de 0,7 voltios, o sea, es incluso superior a los 0,7 voltios. En ese momento yo polarizo de manera directa este diodo. Ya, entonces veamos eso. Eso es lo que me están tratando de indicar aquí, miren. Dice, el voltaje de esta fuente, ya, si yo tengo aquí 0,7 voltios, ya, entonces, ¿qué sucede con el diodo? El diodo permite el paso de la corriente, deja pasar la corriente eléctrica, la cual aquí le vamos a llamar ID, ¿no? Para que coincida con lo que está indicado aquí en esta diapositiva. ¿Ok? Si es 0,7 voltios. El diodo se está polarizando directamente porque el positivo de la fuente llega al ánodo del diodo. ¿Ya? Entonces se polariza directamente. Y el voltaje que le llega al diodo es al menos de 0,7 voltios. Por eso él se polariza directamente. Si el voltaje no fuese aquí 0,7 voltios, sino que fuese, no sé, 0,5 voltios, digamos que es 0,5 voltios. Entonces, a pesar de que el diodo está recibiendo la polaridad positiva en su ánodo, a pesar de eso, el diodo no va a empezar a dejar pasar la corriente por aquí. ¿Por qué? Porque el voltaje de polarización directa es menor que el voltaje requerido por el diodo, que es de 0,7 voltios. ¿Ya? Ojo con eso, hay que recordarlo siempre. O sea, en conclusión, un diodo conduce siempre y cuando se supere el voltaje de polarización directa. Siempre y cuando se supere el voltaje de polarización directa. ¿Ya? Si no se supera el voltaje de polarización directa del diodo, el diodo no va a conducir, no va a dejar pasar la corriente. Va a actuar como un circuito abierto, como un interruptor abierto. ¿Ya? Y si eso sucede, el voltaje en este circuito de aquí, que tiene conexión serie,
Cuando el diodo se comporta como un circuito abierto, como un interruptor abierto, yo lo que voy a tener entre los terminales ánodo y cátodo del diodo, voy a tener el voltaje de la fuente, ¿no? Veamos, eso si es que no lo pueden visualizar, se los voy a indicar aquí abajo. Imaginémonos que imaginémonos que este circuito tiene al diodo abierto, ¿no? Como un circuito abierto. Entonces, ¿cómo sería aquí y aquí? Ya, aquí está el ánodo, aquí está el cátodo y esto está abierto ahorita. Aquí está la resistencia R, ¿ya? Y aquí está el voltaje E. Nos podemos dar cuenta que el voltaje E, ¿ya? El positivo, lo voy a dibujar con color verde, llega al ánodo, ¿ya? Y el negativo, que es esta parte que está acá, ¿a dónde llega? Llega al cátodo, ¿no? No hay voltaje en la resistencia porque no hay corriente por la resistencia. Entonces, si no hay corriente por la resistencia, no hay voltaje en este elemento. Recuerden que el voltaje en una resistencia es la corriente por la resistencia. Si esto está abierto, no hay pues voltaje en la resistencia porque no hay corriente circulando. Entonces, el voltaje negativo de aquí llega directamente al cátodo. Y por eso es que el voltaje entre ánodo y cátodo es el voltaje de la fuente. Miren, el positivo de la fuente llega acá y el negativo llega acá. Es como que tuvieran en el ánodo el positivo de la fuente y en el cátodo el negativo de la fuente. Es decir, que el voltaje entre ánodo y cátodo es el voltaje de la fuente. Eso es lo que están aquí explicando. Si el voltaje E es menor a 0,7 voltios, el diodo se polariza inversamente, va a estar polarizado inversamente. Y lo que vamos a tener es esto que está aquí dibujado. Por lo tanto, el voltaje del diodo, que es el voltaje ánodo-cátodo, el voltaje entre estos dos puntos es el voltaje diodo BD, ¿ya? Que está aquí. Ese BD va a ser igual al voltaje de la fuente E. E, ¿ok? Bien. Perfecto, entonces eso sería, ¿no? Déjenme borrar nomás esto. Ya, muy bien. Ahora, el voltaje en la resistencia R de este circuito de conexión serie. ¿Cómo se determina ese voltaje de ahí? ¿Ya? ¿Cómo se determina? Yo lo determino con la ley de voltajes de Kirchhoff. Apliquemos la ley de voltajes de Kirchhoff, que ya la estudiamos. Recuerden, ¿no? Se definió una malla. Ahí está la corriente de malla. A esta le voy a llamar corriente ID porque está pasando por el diodo. ¿Ya? E iba viendo cómo se iban, con qué polaridades me iba encontrando, ¿no? Entonces vengo por acá, me encuentro con menos y coloco menos E. Continúo, me encuentro con el positivo o el negativo del diodo, ¿no? Ánodo y cátodo. Ya entonces ahí estoy más BD. Ese voltaje entre ánodo y cátodo se llama BD. ¿Ya? Sigo con la resistencia y me encuentro aquí con el positivo del BR. Más BR. Esto es ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Esto es igual a cero. Ley de voltaje de Kirchhoff. BR es igual a cero. Si yo despejo de aquí BR, BR va a ser igual a E menos BD. Fíjense, esta ecuación que está aquí es la misma que han colocado acá. ¿Ya? Entonces, de ahí sale el voltaje en la resistencia, de la ley de voltajes de Kirchhoff, aplicada a la malla del circuito mostrado ahí, a esta malla, a este camino cerrado. Sale el voltaje en la resistencia. ¿Ok? ¿A qué es igual la corriente en una resistencia? La corriente en una resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm, la corriente en una resistencia es igual al voltaje en esa resistencia dividido para la resistencia. ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia? Vale E menos BD. Y esto lo divido para R. ¿Ya? Y aquí está esta nueva ecuación. Esta que está aquí es la misma que está colocada acá. ¿Ya? Es la misma. ¿Ok? Entonces, así es como salen estas ecuaciones. De ahí es de donde salen, ¿no? Ese sería el procedimiento para determinarlas. Que hemos aplicado la ley de voltaje de Kirchhoff para determinar una ecuación para el voltaje en la resistencia y de ahí la corriente con la ley de Ohm, que sería igual al voltaje en la resistencia dividido para la resistencia
despejo el voltaje de la resistencia o reemplazo, más bien sustituyo la ecuación que tengo de voltaje y resistencia aquí y eso me queda igual entonces que la corriente que pasa por este circuito, ¿ya? Es igual a E menos BD sobre R, ¿ok? Eso sería lo que nosotros tendríamos en polarización directa, cuando el diodo está conduciendo. Cuando el diodo no está conduciendo, voy a borrar estas entradas, ¿ya? Ahora sí, cuando el diodo no está conduciendo, recuerden que el, el diodo ya desaparece y lo que tenemos aquí pues es como un interruptor abierto, ¿no? Así, que no deja que haya paso de corriente, ¿ya? Entonces, hace un momento lo expliqué, por acá arriba llega el voltaje E positivo, le llega al ánodo del diodo, ¿ya? Y por la parte de abajo llega todo esto, se energiza con voltaje E negativo, todo esto de aquí llega hasta acá, ¿ya? Entonces al cátodo llega el polo negativo de la fuente E. Por lo tanto, en el diodo, ya entre estos dos puntos, entre el ánodo y el cátodo del diodo que está abierto, lo que yo tengo es el voltaje E. Ese es el voltaje que tengo, voltaje E. Por eso a este voltaje entre ánodo y cátodo le están llamando BD, ¿no? Por eso es que acá está indicado, ¿no? Que cuando está abierto, el BD es igual a E. El voltaje entre ánodo y cátodo es el voltaje E. El voltaje en la resistencia me están diciendo que es cero. ¿Por qué será que el voltaje en la resistencia es cero cuando el diodo está abierto? Porque en una resistencia, para que haya un voltaje, tiene que haber corriente. Y si el diodo no deja pasar la corriente es cero, por lo tanto el voltaje en la resistencia vale 0 voltios. ¿Ya? Por eso está aquí cero. Aquí justamente hacen el cálculo de la corriente en ese circuito. La corriente tiene que valer cero, ¿no? Porque la resistencia, cuando el diodo está abierto, es infinita, ¿no? Es una resistencia muy alta, es un circuito abierto. No hay paso de corriente porque la resistencia es muy alta. Ya, entonces la corriente se hace cero. Bien, eso con respecto a la configuración serie, a la conexión serie, ¿no? De un diodo. O sea, yo aquí tengo un circuito sencillo en donde tengo una fuente que está conectada en serie con un diodo y este diodo está conectado en serie con la fuente, con una resistencia, ¿ya? Y se cierra el circuito. Entonces, hemos visto las ecuaciones que salen cuando hay la polarización directa del diodo, cuáles son las ecuaciones que salen, cómo se puede calcular la corriente que fluye a través del diodo. A la larga es esta ecuación la que nos queda. La corriente del diodo es igual a el voltaje de la fuente E menos el voltaje del diodo dividido para R, ¿no? Donde el voltaje del diodo es el voltaje de polarización directa, es decir, es 0.7 voltios. Ese es el voltaje que hay que colocar aquí, 0.7 voltios. Eso en la polarización directa. Ahora, en la polarización inversa, el diodo actúa como un circuito abierto, no deja que pase la corriente. El voltaje entre ánodo y cátodo del diodo, lo hemos visto, es igual al voltaje de la fuente, E. Por eso aquí dice que el voltaje del diodo es E. Como no hay corriente que circule por aquí, el voltaje en la resistencia nos va a dar cero por la ley de Ohm. Corriente es igual a cero por resistencia, que puede tener un valor, no importa. Cualquier cosa multiplicada por cero me va a dar cero, ¿no? Entonces el voltaje es cero. Y finalmente, bueno, aquí determina la corriente. La corriente que pasa por aquí es cero porque la resistencia que asoma aquí en el diodo es muy alta, porque este actúa como un circuito abierto, es infinita esa resistencia. Entonces la corriente va a volverse cero, ¿no? Y por eso luego el voltaje en la resistencia se hace cero también. Ok, aquí nosotros tenemos una configuración paralelo, diodos conectados en paralelo, ¿ya? Eh, los diodos son caminos para la corriente, ¿no? Dependiendo de cómo estén polarizados, si de manera directa o inversa. Si están polarizadas de forma directa, van a dejar pasar la corriente. Si no, no dejan pasar la corriente, ¿no? En polarización inversa no dejan pasar la corriente. Entonces aquí yo veo como hay dos diodos que están conectados a un nodo, ¿ya? Todo esto de aquí es un nodo mismo, ¿ok?
veo que la corriente que va hacia a esos diodos está siendo limitada por una resistencia de 0,33 kilo ohmios o 330 ohmios, ¿ya? Que es lo mismo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo aquí yo pudiera determinar la corriente? ¿Cómo yo pudiera determinar la corriente, por ejemplo, que viene por esta resistencia que viene por aquí? Ya. ¿Cómo pudiera hacer para calcular esa corriente? Bien, yo pudiera asimismo aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ya? A cualquiera de estas mallas, ya sea a esta malla que está aquí, ¿ya? O a este lazo que está acá, ¿ya? Yo pudiera calcular. Entonces yo me voy a ir por esta malla que está aquí, que es un camino cerrado para la corriente, ¿no? Voy a llegar y me voy a ubicar en un punto determinado, ahí, y voy a ir viendo cómo pues va moviéndose mi corriente de malla, ¿no? Que sería algo así como esto. Ahí está mi corriente. Voy viendo las polaridades con las que me voy encontrando, ¿ya? Entonces voy viendo eso, ¿no? Vamos viendo. Entonces, ¿cómo me quedaría la ley de voltajes de Kirchhoff ahí en esa malla? Ley de voltajes de Kirchhoff sería así, ¿no? Sería, ven, empiezo desde aquí abajo y me encuentro con la polaridad negativa de la fuente. Entonces voy a anotar eso, menos E. E es el voltaje de la fuente. Continúo, continúo y me encuentro con el signo positivo del voltaje en la resistencia. Entonces coloco más VR. Sigo en el diodo, aquí sigo en el diodo, me encuentro con el signo positivo del voltaje en el diodo, al cual se le llama BD1. Entonces voy a poner aquí más BD1. Ahí está, y eso va a ser igual a cero. Entonces yo lo que quiero es calcular la corriente que pasa por la resistencia. Me interesa entonces determinar el BR. Ya, entonces voy a despejar el BR de esta ecuación de aquí, lo voy a despejar. BR va a ser igual a E menos BD1. Ya tengo esa ecuación que está aquí. Que aquí en la diapositiva también la han determinado. Fíjense, es esta que está aquí. Es la misma. ¿Ya? Ya, y ahora la ley de Ohm. Aplico la ley de Ohm. Momentito, para calcular la corriente en la resistencia. Entonces, la ley de Ohm que me queda, el voltaje en la resistencia dividido para la resistencia. Voltaje en la resistencia es este que está acá, E menos B de 1, dividido para resistencia. La resistencia es 0,33 kilo ohmios. Por lo tanto, sería el voltaje en la fuente, que vale 10 en este circuito, menos el voltaje entre ánodo y cátodo, que también le llaman BD, o en este caso es BD1. Ese voltaje, esto es un diodo de silicio, por lo tanto es 0,7 voltios. 10 menos 0,7 voltios dividido para el valor de resistencia, 0,33 por 10 a la 3. Y eso me da 14 miliamperios. Entonces, esa es la corriente que circula por aquí. ¿Ya? 14 miliamperios. Asumiendo que estos dos diodos tienen la misma resistencia en continua y en AC, ¿ya? Entonces, esos 14 miliamperios se van a dividir aquí en este nodo en dos partes iguales. 7 miliamperios se vienen por acá y 7 miliamperios se vienen por acá, ¿no? Eso, así sería el funcionamiento o la operación de este circuito. ¿Ok? Bien. Ahora, hablemos de aplicaciones de los diodos, ¿ya? Los diodos tienen un sinnúmero de aplicaciones, pero hablemos de la aplicación de rectificación, que es tal vez una de las más populares que tienen los diodos, ¿ya? Aquí ustedes ven un símbolo nuevo, tal vez para ustedes, que es el símbolo de la corriente alterna, ¿no? Este aquí, esto es una fuente de corriente alterna. Nosotros es primera vez que nos encontramos con algo así. Siempre hemos visto fuentes de corriente continua, por ejemplo, una batería, una pila, ¿ya? Que son así. Otra manera de dibujar una fuente de corriente continua es con un círculo, ¿no? Así. Ok, entonces en este momento lo que yo tengo aquí es algo diferente, que es así. Esto es una fuente, se dice, de corriente alterna. ¿Ok?
Ya, en qué se diferencia la fuente de corriente alterna de la fuente de corriente continua? La fuente de corriente alterna también entrega un voltaje, ¿ya? Pero no es un voltaje estable, constante, como lo hacen las fuentes de corriente continua, ¿ya? En las fuentes de corriente continua, el voltaje es estable, es constante, por lo general, ¿ya? Por ejemplo, ahí yo dibujo una línea verde que representa un voltaje estable, fijo, ¿ok? Constante. Mientras que en las fuentes de corriente alterna, el voltaje cambia con el tiempo y lo hace de manera sinusoidal, como una sinusoide, ¿ya? Entonces, esto hace que la corriente en los elementos que están conectados aquí, por ejemplo, aquí yo tengo una resistencia conectada a esa fuente y en la mitad entre la resistencia y la fuente hay un diodo conectado ahí, ¿no? Entonces, tengo estos tres elementos conectados en serie. Entonces, ¿qué sucede? Que la corriente que yo voy a tener aquí en la resistencia va a ser una corriente que va a tomar la forma de onda del voltaje de la fuente, ¿no? Pero como está la presencia de este diodo en la mitad, ya se dice que se recorta la señal, ¿no? La corriente. No vamos a tener una onda completa sinusoide, así como esta en la resistencia, en la corriente en la resistencia, sino solo la mitad de esta onda, ¿ya? Analicemos esto de mejor manera, ya lo vamos a analizar de mejor forma. Pero mientras tanto, eso es lo que hace este diodo. Al colocarlo yo aquí entre la fuente y la resistencia, lo que consigo es lo que se conoce como una rectificación de media onda. O sea, la parte de aquí abajo, toda esta parte de aquí abajo desaparece desde el punto de vista de la corriente, ¿no? La corriente en la carga, en la resistencia, simplemente se hace algo así, ¿no? Algo así, como esto, ¿ya? Esta sería la corriente en la resistencia. Entonces ustedes pueden ver cómo llega y la parte negativa, todo lo que tiene que ver con el voltaje negativo en esta resistencia, desde el punto de vista de la corriente, se hace cero, desaparece. Y eso es por la presencia de este diodo. Si el diodo no estuviera aquí, yo lo que tuviera es una corriente negativa. O sea, yo tuviera aquí, voy a dibujar con línea punteada, la corriente que se esperaría si no estuviera el diodo. Aquí va a haber una parte negativa de la corriente, ¿ya? Pero eso no sucede, ¿por qué? Porque he colocado un diodo aquí en medio. Entonces, ¿qué hace el diodo? El diodo está rectificando. Se dice rectificando porque convierte a la señal de la corriente en una señal que siempre es positiva, nunca cambia, siempre es positiva, ¿ya? Puedes llegar a ser cero, pero nunca se hace negativa, nunca toma un valor negativo, sino que siempre positivo, en un periodo, ¿no? Donde el periodo, eso es muy importante entenderlo, el periodo es ese tiempo en el cual la onda no se repite, ¿no? Todavía. Por ejemplo, aquí yo tengo un periodo. Este tiempo aquí es un periodo. Este tiempo de acá también es un periodo. Al periodo se lo llama con la letra T mayúscula. ¿Ya? Por qué es un periodo eso? Porque fíjense cómo la onda llega, hace esto, se hace cero y aquí otra vez se repite la misma onda. Se hace cero y continúa y así sucesivamente. A eso se conoce como un periodo, ¿no? Donde la onda empieza a repetirse otra vez, ¿ya? Ese intervalo de tiempo en donde la onda se ha cumplido en su totalidad, ¿ya? Y después otra vez se vuelve a repetir, ¿ya? Eso es un periodo. Bien, entonces eso es con respecto a este rectificador de media onda. Veamos en esta diapositiva, se explica mejor cómo es que funciona el circuito rectificador de media onda. Entonces yo aquí tengo la fuente de corriente alterna. Aquí no la dibujan, yo la voy a poner, ¿no? Por cuestiones académicas. Aquí la voy a poner a la fuente de corriente alterna. Ahí está conectada al diodo, ¿ya? Entonces la fuente de corriente alterna tiene una polaridad que varía, ¿no? Corremos estas anotaciones aquí. Y fíjense cómo aquí el voltaje es positivo, es decir, que la fuente aquí se está comportando así, como que tuvieran el más y el menos, el más arriba y el menos abajo.
Mientras que en la parte de acá todos los voltajes son negativos. Entonces todos ellos son negativos. Acá es positivo y acá todos son negativos. Y eso gráficamente se representa como que la fuente de corriente alterna ha cambiado los signos de su polaridad. O sea, el menos se ha ido para arriba y el más se ha ido para abajo. ¿Ok? Ahora, acá nosotros tenemos el análisis de este circuito. En la primera parte, a la primera parte se le conoce como el semiciclo positivo, porque todos los voltajes son positivos. La segunda parte de la onda se le conoce como el semiciclo negativo, todos los voltajes son negativos. Entonces, aquí estamos analizando el semiciclo positivo, ¿ya? En el semiciclo positivo, la polaridad de la fuente es así, más para arriba, menos para abajo. Eso quiere decir que el diodo se polariza directamente, como se puede ver aquí. El diodo, por lo tanto, actúa como un cortocircuito, ya en el circuito. Aquí está mi fuente, esta es mi fuente de corriente alterna, ya. El diodo, esto de aquí es el diodo que está polarizado directamente, ya. La corriente fluye nomás con normalidad, ¿no? Porque el diodo se polariza directamente y el voltaje en la resistencia, el voltaje de aquí, al cual le están llamando V sub cero, ya, ese voltaje aquí es igual al voltaje de la fuente al cual le están llamando V sub I. Por eso está aquí, V sub cero es igual a V sub I. Ya, recuerden que la fuente tiene un voltaje así, ¿no? Sinusoidal. Entonces, en el semiciclo positivo, que es la mitad de la onda, que se ve ahí, vamos a tener el voltaje de la fuente, que es esto de aquí. Ese es el voltaje que cae sobre la resistencia, el voltaje de la fuente. ¿Ok? El voltaje de la resistencia, al cual le está llamando V sub cero, va a ser igual al V sub I, al voltaje de entrada, al voltaje de la fuente. Eso es lo que están dibujando aquí. Eso en un semiciclo, que es el semiciclo positivo, la mitad del periodo, T sobre 2. Aquí está, T sobre 2. Ahora, en el semiciclo negativo, ¿qué pasa con la fuente? La fuente cambia su polaridad, ¿no? Aquí está la fuente, esta es la fuente, y ahora la fuente tiene el menos arriba y el más abajo. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Entonces yo tengo el ánodo y el cátodo del diodo, y el ánodo está recibiendo una polaridad negativa desde la fuente, por lo tanto se polariza inversamente ese diodo. Y eso es lo que yo veo aquí. El diodo polarizado inversamente actúa como un circuito abierto. Entonces yo aquí tengo la fuente, ya que viene así, aquí está el menos y aquí está el más. No hay circulación de corriente, ¿ya? Yo tengo entonces Yo tengo entonces que este cablecito aquí tiene una polaridad negativa de la fuente y por acá abajo, este cablecito acá tiene una polaridad positiva, ¿no? Entonces fíjense cómo esto llega hasta acá arriba. Aquí yo tengo más. Y el voltaje que hay aquí entre este menos y este más, ese voltaje es el voltaje de la fuente, al cual se le está llamando, al cual le estamos llamando BI, ¿no? Déjenme poner con color rojo mejor. Entonces, aquí, entre estos dos puntos, yo tengo el voltaje VI. Ese es el voltaje que me está llegando. ¿Hay voltaje en la resistencia o no hay voltaje en la resistencia? Pregunta. ¿Será que hay un voltaje aquí o no hay un voltaje aquí en esta resistencia? Entre los terminales del diodo sí hay un voltaje, ya nos dimos cuenta que es el VI. Pero ¿hay un voltaje en la resistencia o no lo hay? Piensen unos segundos. Bien, la respuesta es que no hay voltaje en la resistencia. Al voltaje en la resistencia le estamos llamando V sub cero, ¿ya? Y ese V sub cero aquí dice que da 0 voltios, ¿no? No existe. ¿Por qué no existe? Porque el voltaje en la resistencia, que le llamamos V sub cero,
Tiene que ser igual a la corriente por la resistencia. Y la corriente, si esto está en circuito abierto, la corriente vale cero. Por lo tanto, el V sub cero también va a valer cero. Por lo tanto, en el semiciclo negativo, esto de aquí es el semiciclo negativo, perdón, semiciclo negativo, el voltaje en la resistencia es cero. Semiciclo negativo es cero, ¿no? Entonces, si yo combino estas dos ondas, combino esta de aquí y esta de acá en un solo gráfico, me va a quedar que el V sub cero con respecto al tiempo en este circuito es algo así como esto, ¿no? Así, y se repite, ¿no? Y aquí nosotros tenemos un periodo, acá siguen los periodos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre tenemos algo así. Esta curva se le conoce como una curva rectificada de media onda. Media onda nomás es la que aparece. La otra parte de la onda no aparece, ¿no? Se hace cero. Por eso se llama rectificada de media onda. Y esta es la onda ya total, que considera tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo de la operación del circuito. ¿Ok? Bien, se pudiera calcular el valor DC, le llaman el valor medio de este voltaje, ¿no? Que es fluctuante. Eso es igual a 0,318 por el voltaje, el Vm, donde el Vm es el voltaje pico, es el voltaje que yo tengo justo en el pico de la onda. Es este puntito de aquí, ese voltaje es el Vm, el voltaje máximo, ¿no? O la amplitud de la onda también se le llama. ¿Ya? Bien. Ahora revisemos el circuito rectificador de onda completa. ¿Ya? El circuito rectificador de onda completa. Bien, este circuito hace lo siguiente, ¿no? Es como una combinación del anterior. Es un poco más extenso, pero se lo puede analizar como si se tratase de una combinación, ¿no? Del anterior. Bien, nosotros aquí tenemos un circuito, están estos diodos, tenemos cuatro diodos de uno, de 2, de 3 y de 4, y la resistencia está conectada justo aquí, ¿no? En el punto de conexión eh, entre un terminal de la resistencia está conectado en el punto de conexión entre D1 y D3, y el otro terminal de la resistencia está conectado en el terminal de conexión entre D2 y D4, ¿no? D1 y D3 unen sus ánodos, perdón, y D2 y D4 unen sus cátodos, ¿no? En esos puntos de conexión en donde la resistencia se conecta. Bien, entonces, esta es la señal de voltaje que entra al circuito, ¿ya? Aquí, aquí es como que ustedes tuvieran un voltaje, ¿no? Un voltaje, ¿ya? Ahí conectado, ese voltaje le llaman VI. Y ese voltaje tiene esta forma de onda. Es un voltaje fluctuante con un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Ahí, ¿no? Entonces, hay un momento en el que la polaridad de esta fuente es así, ¿no? Cuando estamos en el semiciclo positivo, la polaridad de la fuente es así, más y menos, ¿ok? Eso en el semiciclo positivo. Entonces, ¿qué sucede? Que el más de acá arriba de la fuente viene para acá y acá yo tengo el ánodo y tengo el cátodo. El cátodo es de uno y el ánodo es de 2. Entonces, de estos dos, ¿cuál se va a polarizar directamente? ¿De uno o de 2? El que se va a polarizar directamente es de 2. Este recibe la polaridad positiva y se polariza directamente este de acá. En cambio, el D1 recibe en el cátodo una polaridad positiva de la fuente, por lo tanto no se polariza directamente. D1 se queda abierto, ¿ya? Eso por arriba. Ahora, por la parte de abajo, aquí el circuito en donde yo tengo D3 y D4, la polaridad negativa de la fuente en el semiciclo positivo es la que asoma en el terminal de cátodo de D3, del diodo D3. O sea, aquí yo tengo que la polaridad negativa viene así, se va hacia D3 y se va hacia acá, ¿no? Entonces, D3, ¿qué tiene en el cátodo? Un negativo. Por lo tanto, D3 se polariza directamente.
mientras que D4 en su ánodo tiene un negativo, por lo tanto D4 se polariza inversamente. O sea, en conclusión, los diodos que aquí conducen en el semiciclo positivo son el D2 y el D3. El D1 y el D4 quedan desconectados. D2 y D3 son los que quedan, como quien dice, que permiten el paso de la corriente. Eso es lo que está indicado aquí abajo. Fíjense, ¿no? Fíjense cómo D2 se comporta pues como un cortocircuito, deja pasar la corriente, mientras que D1 se abre, no permite el paso de la corriente. Por lo tanto, la corriente viene y hace esto. Y por acá abajo el D3 permite el paso de la corriente, el D4 no permite el paso de la corriente. Pasa por D3 la corriente. Ya D4 lo descarta. Entonces la corriente hace esto en el circuito. ¿Ya? Aquí está conectada la fuente de alimentación. Aquí está conectada la fuente de alimentación, que es de alterna, ¿no? Entonces, la corriente lo que hace es esto. Viene así, circula y regresa a la fuente y sigue circulando. El voltaje en la resistencia va a ser igual a la corriente que fluye por la resistencia, ¿no? Ese voltaje queda así representado, como se indica aquí. Ahí. Toma la forma, una forma de onda como sinusoidal, ¿no? ¿Ya? Ese es el voltaje en la resistencia al cual lo están llamando V sub cero. Ese voltaje se lo está llamando V sub cero. ¿Ok? Ya, eso en el semiciclo positivo. Ahora, en el semiciclo negativo los que conducían eran el D1 y el D4. ¿Ya? El D4 tiene en el semiciclo negativo, perdón, recibe la polaridad positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque las polaridades cambian, ¿no? En el semiciclo negativo, el menos es el que está arriba ahora y el más está aquí abajo, ¿ya? Entonces, por eso es que ahora cambia la cosa, ¿no? El D4 es el que conduce, porque recibe una polaridad positiva en el ánodo, y por arriba el que conduce va a ser el D1. Y eso es lo que ustedes ven acá, ¿no? Acá pues está, este de aquí es D1, esto de acá es D2, esto de acá es D3 y este de acá es D4. Entonces, fíjense eh, cómo está la cosa, ¿no? Ya, entonces, fíjense cómo el D1 y el D4 son los que conducen, el D2 y el D3 están polarizados inversamente, no conducen. Y la corriente ahora viene, cambió la polaridad del voltaje, entonces la corriente toma un sentido como al revés. Entonces yo tengo aquí mi fuente, BI, perdón, mi fuente BI y mi corriente, ahora la polaridad es al revés, ¿no? En la fuente es así y así, menos más. Entonces, la corriente hace esto, fluye así, así viene la corriente. Y el B sub cero, recuerden que por convención pasiva, la polaridad positiva de una resistencia siempre va ubicada en donde entra la corriente. Entonces la corriente está entrando por la derecha aquí. La polaridad positiva de esta resistencia se mantiene a la derecha. En el semiciclo negativo se mantiene a la derecha la polaridad positiva en la resistencia. Y en el semiciclo positivo, la polaridad positiva también iba a la derecha de la resistencia porque la corriente entraba por ese lado. Por lo tanto, desde el punto de vista de polaridad en la resistencia, esta no ha cambiado. Cuando yo estoy en el semiciclo positivo, la polaridad es a la derecha. Cuando yo estoy en el semiciclo negativo, la polaridad sigue siendo a la derecha. No es un voltaje que ha cambiado de polaridad. Eso ustedes lo van a ver entonces al voltaje en la resistencia. Ya en el semiciclo negativo lo van a ver como una onda para arriba, no para abajo, no un voltaje negativo, sino con voltaje positivo. ¿Por qué? Porque la polaridad de la resistencia nunca cambió, se mantuvo, más menos, así como se ve acá. ¿Ya? Esta parte de la onda se la sacó en el semiciclo negativo. ¿En dónde estaba la polaridad positiva? Cuando dibujaron esta parte de la onda. Estaba en el lado derecho de la resistencia.
Esta parte de la onda es en el semiciclo negativo. Como la polaridad se mantiene en el mismo lado, lado derecho, yo tengo que dibujarla igualito como la dibujé en el semiciclo negativo, o sea, apuntando para arriba. ¿Ya? Es una onda así para arriba, que es positiva. Tiene la misma polaridad positiva. ¿Ok? Entonces, el voltaje de entrada, aquí está, ¿no? Este es el voltaje de entrada. Semiciclo positivo es esta parte que está aquí. Semiciclo negativo es esta parte de acá del voltaje de entrada, ¿ya? Pero a pesar de que el voltaje de entrada es negativo en el semiciclo negativo, la onda que yo tengo en la resistencia es una onda positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la polaridad de la resistencia no cambió. Se mantuvo idéntica a como estaba en el semiciclo negativo. ¿Ok? Eso quiere decir que es una onda rectificada. Y esta se llama rectificación de onda completa porque tanto el semiciclo positivo como el negativo se mantienen positivos siempre. Entonces se dice que es una onda, una rectificación de onda completa. Ya, muy bien. Nosotros aquí también podemos hacer rectificación de onda completa con otro circuito, con un circuito que tiene un transformador con tap central, le llaman. ¿Ok? Es un punto intermedio que en el devanado del secundario está conectado, ¿no? Esto es un transformador. Un transformador lo que hace es, puede elevar el voltaje o reducir el voltaje. Puede ser un transformador elevador o reductor. O sea, entra un voltaje aquí en esta parte, el lado izquierdo se llama primario, y en el secundario, que es el lado derecho de esto de aquí que se llama bobinados, puedo tener voltajes más grandes o más altos que el voltaje que entró aquí o más pequeños que el voltaje que entró en el primario. ¿Ya? Eso hace un transformador eléctrico. Entonces aquí yo tengo un transformador, ya este recibe en su primario un voltaje sinusoidal, ya, y en el secundario yo tengo formas de onda igualitas que las que habían en el primario, pero tal vez más grandes o más pequeñas. Asumamos que la onda que entra en el primario es una onda así pequeña y en el secundario yo tengo unas ondas más grandes de voltaje. O sea, es un transformador elevador este aquí, eleva el voltaje, ¿ok? Entonces, fíjense la polaridad que tiene, va a tener positiva y negativa, ¿no? En un momento del tiempo tiene positiva y en otro momento negativa, ¿ya? Eso de acuerdo a cómo está en el primario la cosa. Si en el primario está en positivo, quiere decir que en el secundario estamos en positivo también de polaridad. Si en el primario está en negativo, quiere decir que en el secundario estamos en negativo también de polaridad. Nos encontramos en el semiciclo negativo. Ya, entonces, esto de aquí yo lo voy a representar así, ¿no? Semiciclo positivo es más menos, con el más para arriba. Ya, entonces semiciclo positivo va el más en la parte superior de los devanados, más en la parte superior del devanado. ¿Ok? Entonces fíjense cómo en el semiciclo positivo, la polaridad que le llega al D1 hace la polaridad de la fuente, esta es la fuente, este devanado sería la fuente, hace que el diodo D1 se polarice directamente, porque el ánodo del diodo está recibiendo un voltaje positivo. Aquí es el ánodo y acá es el cátodo. Ánodo y cátodo. Entonces está recibiendo un voltaje positivo, el ánodo. ¿Ya? Hace que se polariza directamente y viene así la corriente, pasa por la resistencia. Y aquí en este punto, ¿qué pasaría? Veamos. La corriente viene así, ¿no? Llega hasta aquí. ¿Qué va a hacer la corriente? La corriente se va a ir para arriba y se va a encerrar acá en esta parte del circuito. ¿Por qué sucede eso? Porque el diodo de aquí abajo tiene un negativo, una polaridad negativa que le está llegando al ánodo. O sea, este diodo se hace circuito abierto, se polariza inversamente, desaparece esto de aquí abajo. Todo esto que está aquí abajo desaparece, ¿ya? Y solo me queda lo que está acá arriba, ¿ya? Eso es lo que está, eso que acabo de decirles ahorita, ese análisis en semiciclo positivo, es el que está indicado aquí abajo, en esta parte. Ya, fíjense que entra un voltaje positivo en el primario y ese se refleja acá en el secundario, también con la misma polaridad del primario, ¿no? Más y menos. Entonces, más y menos, eso polariza directamente al diodo de 1. Aquí yo tengo el diodo de 1 y acá está el diodo de 2. Entonces, fíjense cómo se polariza directamente el diodo de 1, deja pasar la corriente a través de la resistencia
La polaridad de la resistencia, del voltaje en la resistencia, a ese voltaje le estamos llamando V sub cero. La polaridad de ese V sub cero está a la derecha de la resistencia, ¿no? Fíjense en eso, ese dato es bien importante. Y por abajo, como está abierto el circuito, pues no tenemos voltaje, no hay paso de corriente. Todo esto aquí es como que no existiera y solo nos quedamos con la parte de acá arriba. ¿Ya? Entonces el voltaje en la carga, el voltaje en la resistencia va a ser, al cual le llamamos V sub cero, va a ser este que está aquí. Sería la corriente que pasa por la resistencia multiplicado por la resistencia. Y es esto que está aquí. ¿Ya? Y en el semiciclo negativo, en cambio, lo que tenemos es lo siguiente. En el semiciclo negativo, la polaridad cambia en el primario. Miren, el menos se va para arriba y el más para abajo. Eso se refleja acá en el secundario. Menos arriba y más abajo, menos arriba y más abajo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el diodo D1 ahora recibe en el ánodo un voltaje negativo y eso lo polariza inversamente, se abre el diodo. Mientras que el diodo D2 se polariza directamente porque en el ánodo recibe una polaridad positiva, ya que está aquí, ¿sí o no? Entonces la polaridad positiva le llega al ánodo, al D2, y la polaridad negativa le llega al ánodo, al D1. Por lo tanto, el D1 se polariza inversamente, el D2 se polariza directamente, deja pasar la corriente, toda la parte de acá arriba que se conecta a D1 desaparece porque no hay nada de corriente por ahí, y yo solo me preocupo por la parte de aquí abajo que está conectado a D2. Entonces tengo la resistencia por la cual va a circular una corriente, que me genera un voltaje a la larga en esa resistencia y ese voltaje le estamos llamando V sub cero. Si ustedes se dan cuenta, la polaridad no cambia entre el V sub cero, fíjense cómo el V sub cero, que es el voltaje en la resistencia, ese voltaje tiene polaridad al lado derecho de la resistencia como positiva, ¿sí? ¿No? Una polaridad positiva, tanto en el semiciclo negativo como en el semiciclo positivo. La polaridad positiva del voltaje en la resistencia, al cual se le llama V sub cero, está ubicada a la derecha, esa polaridad. Fíjense, aquí a la derecha y acá a la derecha también. Por lo tanto, en el semiciclo negativo, la onda, la forma de onda que yo voy a dibujar, va a tener la misma forma de onda del semiciclo negativo, ¿no? O sea, hacia arriba. ¿Por qué? Porque la polaridad no ha cambiado. Se mantiene a la derecha el positivo y el negativo a la izquierda. ¿Ok? Bien, y eso es, ¿no? Esa es entonces la conversión. Así es como transforma, ya estamos convirtiendo, rectificando la señal de entrada, que era una señal sinusoidal de corriente alterna, en una señal de corriente continua. En una señal de corriente continua. Perdón. Bien. Entonces, eso sería. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede en este circuito? En este circuito nosotros tenemos que tener cuidado con lo que es el voltaje inverso pico en el diodo, ¿no? Recuerden, el voltaje inverso pico de un diodo es ese voltaje en el que el diodo, polarizado de manera inversa, ¿ya? Es este voltaje que está aquí. Esta es la curva de un diodo. Es ese voltaje en el que el diodo que está polarizado inversamente ya no puede dejar de bloquear la corriente y permite el paso de la corriente, ¿no? Es un voltaje muy grande de polarización inversa, que el diodo ya no lo puede bloquear, o sea, no puede dejar que la corriente no pase y en ese momento pues hay una ruptura en avalancha, ¿no? Que le llaman, o sea, una corriente bien grande que no, generalmente no hay qué elemento limite su paso, ¿no? Por eso se hace una corriente bien grande, así de golpe crece de manera inversa, al revés en el diodo, ¿no? O sea, el diodo normalmente permite el paso de la corriente así, ya desde ánodo a cátodo. Esta corriente que está aquí dibujada es una corriente en polarización inversa, ¿no? Entonces, es una corriente como que asoma, debido a que tiene muy grande el voltaje y asoma de manera al revés, desde cátodo a ánodo, y lo destruye al diodo, ¿ok? O sea, el voltaje que yo tengo entre ánodo y cátodo es un voltaje
negativo, es un voltaje negativo y es un voltaje extremadamente grande o muy grande, no, no necesariamente extremadamente grande, pero puede ser muy grande, y causa que la corriente, el diodo ya no la pueda bloquear a esta corriente al revés, ¿no? Él ya no soporta el bloqueo, ya no puede seguir evitando que la corriente vaya hacia atrás al revés y se daña el diodo. Hay una ruptura en la avalancha y la corriente pasa de golpe, ¡pum! Y lo termina destruyendo. Bien, entonces ese voltaje pico inverso se presenta con un valor particularmente grande en esta clase de circuito, ¿ya? El voltaje inverso se presenta con un valor particularmente grande en este circuito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí yo estoy viendo el semiciclo negativo. En el semiciclo negativo, el diodo de arriba era el que estaba abierto, ¿no? Entonces, fíjense cómo el voltaje que cae sobre el diodo de arriba es igual al voltaje que yo tengo en este devanado del secundario más el voltaje que yo tengo en esta resistencia, ¿no? Eso por suma de voltajes. ¿Sí o no? Aquí yo tengo un voltaje que es menos y más, menos y más. Y se encuentra ese voltaje acá con un menos y un más. Entonces, aquí hay voltajes con signos opuestos, ¿ya? Y eso es como que se están sumando esos dos voltajes, ¿ya? Recuerden cuando vimos las diapositivas de las pilas conectadas en serie. Entonces aquí hay dos voltajes con signos opuestos. Estos dos voltajes se están sumando, ¿ya? Entonces el voltaje que cae entre este punto y este punto es la suma de Bm más el voltaje en la resistencia, ¿ya? Eso es lo que aquí están diciendo. El voltaje en el secundario más el voltaje en la resistencia es el voltaje inverso en el diodo. ¿Ya? Y este voltaje, pues entonces va a haber un momento en el que va a ser bien grande, porque el voltaje secundario puede tener un valor máximo, el voltaje en la resistencia también va a tener un valor máximo, y eso va a ser dos veces el valor máximo, ¿no? De la señal de entrada del voltaje. Por lo tanto, si ustedes van a colocar aquí un diodo, tienen que asegurarse de que ese diodo sea capaz de soportar al menos dos veces el voltaje de máximo de la onda sinusoidal. El voltaje máximo es este que está aquí, el pico de la onda, ¿no? Entonces ese voltaje debería ser, el diodo que se coloque aquí en este circuito debe ser capaz de soportar por lo menos dos veces ese voltaje. Por eso ponen mayor o igual. Mayor, ¿no? Y por un factor de seguridad. O sea, no, no exactamente dos veces, sino, qué sé yo, tres veces, ¿ya? O cuatro veces este voltaje por seguridad, para evitar de que haya un voltaje muy grande, inverso pico, que destruya al diodo, ¿no? Que haga que la corriente circule aquí al revés y lo destruya. Bien. Ok, nosotros tenemos no solo aplicaciones como rectificadores, ¿no? En los diodos, usando diodos, sino que también puede haber otra clase de circuitos, ya que en los cuales aparecen los diodos, ¿no? Como por ejemplo circuitos para proteger circuitos eléctricos, ¿no? Circuitos de protección contra sobrecorrientes. Dentro de lo que son las sobrecorrientes puede haber sobrecargas, ¿ya? O cortocircuitos. Polaridad inversa también, un diodo puede servir para evitar que alguien al momento de conectar pilas, por ejemplo, si las conecta al revés, el diodo va a evitar un diodo, conectando un diodo ahí en el circuito de este dispositivo, pues evitaría que el dispositivo se destruya, ¿no? Por ejemplo, es típico en un control remoto, puede alguien llegar y colocar las pilas al revés en el control remoto. Entonces, en el circuito del control remoto suelen colocar un diodo para evitar de que si alguien conecta al revés las pilas, dañe el circuito del control remoto, ¿no? A eso se refiere la polaridad inversa. Altas corrientes causadas por interrumpir circuitos inductivos también, ¿no? Eh, bueno, eso ya son tal vez temas un poco más complejos, pero cuando uno tiene circuitos inductivos e interrumpe el paso de la corriente en estos circuitos, la corriente se dispara y pueden entonces ahí actuar unos diodos para proteger, ¿no? Los circuitos, evitar que esas corrientes altas destruyan al circuito. Circuitos con diodos Zener también ya pueden usarse para proteger contra sobrevoltaje o para establecer voltajes de referencia. Bien, ok, bueno.
lleguemos hasta aquí nomás para esta clase. Muchas gracias.